como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Esta es una emisión más de su programa favorito, de un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo, nuestro hermano, Marco Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, con quien vamos a dialogar sobre un tema muy bonito, muy de moda, la virginidad de María, numerales 496 hasta 498 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Danilo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, estimado Juan. Mil gracias por esta oportunidad de dirigirme a usted a través de esta prestigiosa radio y a través de esta prestigiosa radio también a todos aquellos que hacen este proceso de seguir a un pueblo que camina. Y muchos radio oyentes se alimentan espiritualmente y también su conocimiento, su corazón, a través de las enseñanzas que todos aquellos que participan y van haciendo este programa van uniendo sus voces, sus reflexiones, sus comentarios. A la larga, esto permite a cada uno de nosotros como creyentes ir madurando en la fe y conociendo también muchos aspectos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y hacer este pequeño camino de este pueblo que junto con esta comunidad va en la búsqueda del Señor. Perfecto, gracias a usted por invitar. Ya son varias las veces que nos ha apoyado con este programa. Bien, antes de pasar a tratar el tema, vamos a recordarle a nuestra audiencia, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos recuerde quién es Danilo Velástegui Carrasco. Por favor, Danilo, cuéntenos su testimonio de vida. Bien, soy oriundo de aquí de Ambato, concretamente de la parroquia Pasa, y ya tengo 52 años. Yo fui sacerdote de la Iglesia Católica, trabajé 15 años como sacerdote, tuve una experiencia también de misión en la época que era sacerdote en Suiza, con la misión de lengua española, con hispanohablantes, en el proceso de tratar de incardinarse, si vale decir el término, en la sociedad alemana, de habla alemana en la parte de Suiza, la parte norte. Hice mis estudios de teología en el Seminario Mayor San José, me gradué, ordené de sacerdote. Yo, como decía, pasé 15 años de sacerdote, luego en un proceso de reflexión, de confrontarme conmigo mismo, decidí dejar a un lado el sacerdocio, no por cuestiones teológicas, sino por cuestiones éticas y de compromiso personal y de testimonio de vida ante todo, ¿no? Gracias a la intervención de mi obispo, que sigue siendo para mí mi obispo, sigo teniendo una gran unión con la diócesis, con el clero,
me permitió trabajar primero en Colegio La Inmaculada en Ambato, luego aquí en la Pontificia Universidad Católica sede Ambato, trabajo de asistente en el Departamento de Pastoral Universitaria y también participo como asesor en el mundo de la Biblia con el Centro Bíblico Verbo Divino. También actualmente estamos realizando la Lección Divina los días miércoles en la parroquia La Catedral en las noches de 7 a 8 de la noche. Entonces estoy metido mucho en este mundo de la iglesia, por un lado. Para mí sigue siendo parte muy importante de mi vida y estoy siempre junto a nuestros hermanos sacerdotes y en las posibilidades que se puede también ayudando y compartiendo en las diversas parroquias que piden mi colaboración. Pues eso en breves rasgos podría decir quién es Danilo Velázquez. Tengo 2 hijos y pues bueno, cuando quieran venir por Ambato, pues ya saben, acá tienen un amigo que los recibe con todo cariño a todos aquellos que hacen un pueblo que camina. Perfecto. Para las fiestas de las flores y las frutas vamos a visitarle. Por favor, sí, con toda confianza, con toda confianza. Muy bien, muy bien. Una pregunta. En el departamento de asistencia de la pastoral universitaria, ¿qué hacen ahí? ¿A qué se dedican? Bien, en la pastoral universitaria es propio de las universidades católicas. No todas las universidades tienen pastoral universitaria, ¿no? Porque normalmente las universidades son laicas, pero las universidades católicas, hay también universidades particulares, privadas, ellas no tienen pastoral universitaria. Las universidades católicas y especialmente la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUSE, tiene el punto de pastoral universitaria como un espacio de acompañamiento primero a aquellos que son católicos para compartir con ellos la experiencia propia de la fe católica dentro del ambiente universitario, sean estudiantes, sean docentes, sean administrativos, y también para aquellos que no son católicos, que no son creyentes, el espacio de ofrecer el diálogo fe-ciencia. Sí, especialmente el diálogo fe-ciencia, que es muy importante dentro de lo que nos propone ya Juan Pablo II, lo que nos propone Vaticano II, de que la ciencia y la fe son como 2 alas de la búsqueda de la verdad. Entonces, los departamentos de pastoral universitaria tienen esta doble misión, si vale decir el término. Por un lado, acompañar a aquellos que son católicos en su proceso de desarrollo y de acompañamiento en la fe, y aquellos que no son creyentes, no es hacerles católicos ni hacerles cristianos, ¿no? Si del proceso ellos deciden tener un encuentro, un acercamiento a la fe, bendito sea Dios, pero la idea no es hacer un proselitismo religioso, sino establecer los diálogos, la fe, la ciencia, a través de la reflexión ética. Por eso hay una asignatura, la ética, como dentro del tronco común, y también la asignatura de Jesucristo, que es un acercamiento más histórico-científico y antropológico hacia la persona de Jesucristo, para que sea el universitario que sale de esta universidad tenga bases, aquellos que no son creyentes, al menos bases culturales de quién es Jesucristo, de qué es lo que se ofrece a través de la vivencia de los valores del Evangelio, especialmente la solidaridad, y aquellos principios concretamente de San Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Ser el magis que se conoce dentro de la espiritualidad ignaciana, ¿no? El estudiante, el universitario, el que vive dentro del proceso universitario de las universidades católicas guiadas por los jesuitas, tienen que ser excelentes personas, no solamente para hacer buenos negocios o buenos políticos, no, excelentes personas para dar un servicio auténtico y excelente a la comunidad, a la nación. ¿Sí? Esa es la propuesta, entonces, desde lo que es una pastoral universitaria. Por eso la pastoral universitaria se convierte en una especie de una pequeña parroquia, si va a decir el término, dentro de la universidad, donde se ofrece Eucaristía, se ofrece sacramentos para aquellos que no han hecho los sacramentos, se ofrece también acompañamiento, discernimiento espiritual, la escucha, sobre todo la escucha en situaciones muy delicadas que viven los jóvenes y también los docentes, ¿no? De una u otra manera la vida es siempre tensa
y se necesita alguien que escuche con esa madurez espiritual para poder orientar el caminar de las personas. Excelente. Todas las universidades deberían tener la pastoral universitaria. Sí, y la idea es que las diócesis vayan generando un acompañamiento en las pastorales universitarias, ¿no? La diócesis de Ambato está empezando un poquito a incursionar en ese mundo. Para eso es necesario ciertos convenios, si vale decir el término, que los obispos o las diócesis deberían hacer con las diversas universidades para tener, digamos, un acceso, digamos, pleno, con afán proselitista, sino ante todo para ofrecer espacios a los estudiantes, porque hay muchas universidades, hay muchos estudiantes católicos y hay que ofrecerles espacios para ellos también donde sostenerse, y para aquellos que no son creyentes, que no son practicantes, que tienen cualquier credo religioso, que tengan un espacio también de responsabilidad y de seguridad donde ellos puedan expresarse libremente, ser escuchados y también acompañados en su proceso como ser humanos. Yo creo que sí debería haber ese espacio que hace mucha falta a nuestros jóvenes, especialmente nuestros jóvenes en esa edad de que se encuentran desde los 18 a los 25 años, es como que quedan en el aire, ¿no? Entonces sí necesitan un espacio para ese encuentro personal consigo mismo y con los demás. Perfecto, muy bien. Volviendo al tema, el tema que nos compete hoy día es la virginidad de María. Voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para el día de hoy, tomada de Mateo capítulo 1, verso 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. El tema de hoy, la virginidad de María. Danilo, por favor, nos puede introducir al tema. Es un tema bastante polémico, si vale decir el término, si lo miramos desde el punto de vista solamente de este boom de la sexualidad nacida ya por el año 1968, ¿no? Y donde genera toda una especie de pansexualismo, y entonces empezamos a preguntarnos, a ver, ¿María es virgen, no es virgen? ¿Tuvo más hijos, tuvo menos hijos? ¿Los tuvo antes, los tuvo después? ¿Es virgen antes o después? Todas estas cuestiones habría que tenerlas muy claro antes de entrar en el texto, porque el texto bíblico en sí, vale decir el término, no apunta tanto a esa intención un poco media malsana que podríamos tener nosotros si es que Jesús fue el único hijo de María, por ejemplo, por un lado, si María fue virgen antes y después del parto, o si Jesús tuvo otros hermanos. Y muchas confesiones religiosas van a querer o han hecho mucho daño, han cuestionado mucho a nuestros hermanos creyentes, a nuestros hermanos católicos. A veces es como caballo de batalla. Nosotros como católicos nos sentimos muy heridos cuando hablan mal de nuestra madre, María. Pero es importante que tengamos muy en cuenta, por un lado, la reflexión bíblica sobre el texto de María, que sobre el caso que hemos escuchado de Mateo capítulo 1, no está tratando de explicarnos llamémoslo así, no es la intención del autor darnos una explicación sobre una virginidad física, sino ante todo lo que quiere indicarnos es el punto de relación con la divinidad, el punto de relación con la divinidad. En el texto que tenemos presente, aparece ante todo José como punto clave, sí, como punto clave de la reflexión, y es ante José por donde va la línea humana de Jesús. Y a través de María viene la línea divina de Jesús. Entonces, lo que se quiere resaltar en el texto es, ante todo, esa relación humano-divina a través de el vientre de María. Sí, la virginidad de María. Y la virginidad de María, ante todo, está indicando la calidad de mujer que es María. La calidad de mujer, muy importante en ese sentido, porque va a ser el punto de referencia del discipulado concreto de María.
Ahora, después hay que tener muy en cuenta la reflexión teológica que se ha hecho sobre el texto bíblico para fundamentar uno de nuestros grandes dogmas, ¿no? El dogma de María es virgen antes, en y después del parto. Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. En este particular, entonces, yo quisiera empezar indicando este punto de relación muy importante desde el texto bíblico que hemos escuchado, donde se hace alusión a esa relación muy estrecha, ¿no? Esa relación muy estrecha entre lo humano a través de la línea de José y lo divino a través de ese sí generoso que dio María al ángel en el momento de la concepción. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Veláztegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato o extensión en Ambato, nos está ayudando con el tema La Virginidad de María, numerales 496 hasta el 498 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor Obispo Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Las personas que nos están viendo nos sintonizan a través de Radio Latacunga, AM o FM, y nos pueden sintonizar también a través de Facebook, el canal de Radio Latacunga, o a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Esto es en YouTube. Suscríbase, por favor, dele like y dele clic en la campanita para que le notifique de nuevos programas subidos. Voy a dar lectura al primer numeral, el 496, que dice así: desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido asque semini ex Spiritu Santo, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, estáis firmemente convencidos acerca de nuestro Señor, es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Hermano Danilo, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Bien, este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el 496, confiesa la virginidad de María, por sobre todas las cosas. La concepción virginal de María y de la concepción virginal de Jesucristo, ¿no? La virginidad de María por un lado y la concepción virginal de Jesucristo. La virginidad no se refiere únicamente a la concepción de Jesucristo, sino también afirma que María fue virgen antes de conocer a José y que también era virgen en y después de haber dado a luz a Jesús. Eso hay que tener muy en cuenta dentro de este numeral, ¿no? La Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de María Virgen únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y es muy claro la frasecita en latín, ¿no? Absque simeni ex Espíritu Santo, ¿sí? Sin la semilla de varón, sino solo por la acción del Espíritu Santo. Está indicando muy claramente estas dos puntos claves de nuestra fe.
¿sí? Especialmente la concepción virginal de Jesucristo es base fundamental de nuestra fe. Ahora, eso va a tener mucha relación con la Pascua que hemos estado celebrando. Bien, esto ha formado parte de nuestra concepción y de nuestra fe cristiana desde el principio. Lo está indicando en el numeral, ¿no? Y una forma clara de demostrar esto son las diversas ya expresiones de la patrística, es decir, aquellas formulaciones que hacían los santos padres, llamemos así, la patrística consideramos a aquellos grandes teólogos después de la segunda generación de cristianos que hacen reflexión, que empiezan a hacer la teología y la cristología, que empiezan a construir la cristología de la iglesia. Y entre ellos tenemos aquí a San Ignacio de Antioquía con esta afirmación que tenemos en el siglo II, en esta afirmación donde más o menos por el año 105 o 106 nos dice, nacido verdaderamente de una virgen. Muy importante lo que dice San Ignacio San Ignacio de Antioquía. Y se cree que San Ignacio de Antioquía fue sucesor de San Juan de San Juan Evangelista. Nosotros partimos entonces de estos datos revelados para hacer teología. Es decir, no se parte de una catequesis, no se parte... hacer teología no es hacer tampoco una ideología, como mucha gente puede creer. No es adecuarse a una ideología que está de moda o que está predominando en el momento. No. Ya había un gran pensador, si no me recuerdo, de apellido Chesterton, más o menos decía que la fe católica nos libra de ser esclavos en cada momento en la ideología de su tiempo. Ahora bien, según la tendencia, y yo explicaba un poquito que hay que tener en cuenta esta situación pansexualista, nacida ya por el año 1968, donde el sexo acababa llenando todo. Entonces se empezó a mirar la concepción de María en ese contexto que incluso hasta hoy día termina siendo un poco políticamente incorrecto, ¿no? Es más una sospecha eso de la virginidad de María. Había mucha gente que decía, había sido una influencia, mucha gente dice que es una influencia solamente del puritanismo, del conservadurismo de la iglesia, donde ve el sexo como que fuera malo en todos los lados. Mucha gente dice también, es que eso es simplemente un residuo de la concepción agustiniana, donde el cuerpo es la cárcel del alma, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la carne es malo, y por lo tanto se presenta una visión negativista del sexo. Entonces, hay mucha gente que cree que defender la virginidad de María, decir que María es virgen, o decir que hay una concepción virginal de Jesús, entonces es irse contra esta gran dignidad del sexo. Y eso es algo que no está en la mente de la iglesia, ¿no? Porque incluso en Génesis capítulo 1 dice, los creó varón y mujer, ¿no? Entonces no es que haya esa idea falsa de una sexualidad como negativa dentro de la iglesia. En la iglesia no ha tenido, si vale decir el término, una concepción negativa o peyorativa del sexo. Es el mismo Jesucristo que va a decir ya muy claro cuando habla acerca del matrimonio, donde que ya no serán dos, sino una sola carne, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, como decimos, nos recuerda el mismo Jesús que es voluntad del Padre que exista varón y mujer, y que sean una sola persona. Ahora bien, dejando a un lado este punto de estos prejuicios, es necesario que tengamos presente lo que ya hemos indicado. Por un lado, quisiera indicar que hay otro pensador, Hipólito de Roma, allá por el año 215. Él va a hacer una pregunta. ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Crees en su Hijo Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen? Esto lo dice él en una parte de la homilía de la Pascua, teniendo en cuenta que la Pascua es la noche de la vigilia pascual, es bautismal, y donde se hace alusión al credo de nosotros. Y ya para esta época se hacía alusión a esta situación del credo. Cuando se preguntaba a los catecúmenos si creían en la profesión de fe.
Es como, digamos así, como un credo inicial allá por el año 215. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 15, ya nos dice Pablo, ¿no? Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios que había prometido por medio de los profetas en la escritura acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne, según la carne. San Pablo hace entonces una distinción acerca del origen de Jesús. Por un lado, el origen según la carne y el origen según Dios. Y nos decía muy claro el numeral 496, ¿no? La Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de María Virgen únicamente por el poder del Espíritu Santo. Juan, también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, nos va a decir que vino a su casa, ojo, término casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el poder para hacerse hijos de Dios. Dice, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino nació de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, según estos textos bíblicos, ¿sí? Encontramos la cual, o los cuales, en singular y en plural. En aquel tiempo no existía la imprenta y las copias eran a mano, ¿no? Entonces, bueno, y según esas distintas copias hay alguna variación a la hora de copiar los originales, pero el Evangelio de Juan no narra explícitamente el nacimiento de Jesucristo, pero él está diciendo lo cual estaría también hablando del nacimiento virginal de Jesús. La palabra se hizo carne, así como nos narra Lucas y Mateo en su manera muy clara acerca del nacimiento y de la concepción de María. Y una de las situaciones que habría que tener en cuenta es que Mateo y Lucas cuentan el nacimiento virginal de María. Marcos y Juan no nos cuentan el nacimiento, pero tampoco Juan cuenta la institución de la Eucaristía. Entonces, no todos los evangelios cuentan todo, porque no es interés de las comunidades contar todo. Hay detalles concretos que hace que el evangelista responda a las situaciones de la necesidad de la comunidad. Dos detalles. Los evangelios no cuentan la infancia de Jesús. Quiere decir que eso ya es muy claro en su comunidad. No hay para qué estarle dando vueltas. Es importante tener presente lo que pasa en la vida adulta de Jesús. En cambio, en el Evangelio de Marcos no se cuenta nada de la infancia porque siempre se le llama a Jesús como el hijo de María. Nunca le llama el hijo de José. Entonces, de la misma forma, en el Evangelio de Juan, lo que comienza con la vida adulta, el cual nació de la sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Por lo tanto, tenemos datos bíblicos que nos hablan de la concepción de María, de la concepción virginal de María, perdón, y aún no hemos entrado todavía en los textos para explicar cuáles son los de los textos. Ahora, para entrar un poquito para explicar los textos bíblicos, vamos a ir al otro numeral que ya nos va a mencionar luego, pero sí quisiera tener en cuenta que, y esto es algo muy importante que habría que precisar, es que Jesús es verdaderamente hombre, según la carne. No es que el Espíritu de Dios posea a la persona después de haber sido engendrado. Es el verbo que se engendra, que toma la naturaleza humana. Toma la verdadera naturaleza humana, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que ya está antes de todos los tiempos. Es la que toma la naturaleza humana, entrar en el espacio y el tiempo, si vale decir el término. Y para poder entrar en el espacio y el tiempo, claro, para Dios hubiera sido simple, me aparezco y se acaba el problema, así como se crea. Pero no, dice, Dios, yo quiero hacerme como los hombres y pasar el proceso propio de los hombres. Se hace hombre. Ahí tenemos muy claro ese pensamiento de Pablo. Siendo de condición divina, se hizo semejante a nosotros en todo. Pero hace una pequeña aclaración entre comas, menos en el pecado. No estamos indicando que la concepción sea pecado. No estamos indicando. Estamos hablando del pecado, de aquella debilidad del ser humano
por inclinación del ser humano por hacer el mal. Eso no la tuvo Jesús. Claro, pudo haber sido que Jesús de vez en cuando se le salía alguna malcriadez cuando era niño o joven, pues, normal, como toda persona. Pero sí está muy presente esa gran naturaleza divina también, esa persona divina en que se hace carne y asume nuestra naturaleza propia. Ese es el gran don de la encarnación, bajarse y hacerse como nosotros. Yo creo que ahí radica ese primer gran milagro. Y claro, ese milagro necesita mantener esa virginidad en el lugar donde va a hacerse presente. ¿Sí? No es una cosa así de simple, ¿no? Odres nuevos a vino nuevo, o vino nuevo en odres nuevos. Entonces, esto es naturaleza de Dios que baja y tiene que hacerse en algo puro en la virginidad de María. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la sede en Ambato o la extensión en Ambato. Nos está ayudando con sus comentarios y explicaciones sobre el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, la virginidad de María, numerales 496 hasta el 498. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no nos pueden tal vez sintonizar todo el programa en vivo, puede hacerlo a través del canal de Radio Latacunga en el Facebook o a través del canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Suscríbase, por favor, dele clic en el me gusta y dele clic en la campanita. Voy a dar lectura al numeral siguiente, el 497, que dice así. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José, a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la versión griega de Mateo 1:23. Danilo, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Sí, son dos textos que nos hablan acerca de la concepción virginal de Jesús, ¿no? Dos textos muy importantes dentro de la comunidad, de las primeras comunidades, ¿no? Tanto Mateo como Lucas tienen una intención muy especial para cada uno de los textos. En el caso de Mateo, hay que tener en cuenta que están haciendo una nueva experiencia ante la destrucción total de Jerusalén
Jerusalén ha sido destruida, literalmente borrada del mapa por los romanos después de la guerra del año 60 hasta el 70. Se destruyó el templo de Jerusalén, hubo una masacre terrible a los judíos, a muchos se los vendieron de esclavos, muchos asesinados, violados, etcétera, etcétera. Los cristianos lograron huir, los seguidores de Jesús lograron huir, y también los judíos que lograron escapar se refugiaron en Jamnia, y en Jamnia se empieza a dar una nueva visión sobre lo que va a ser la nueva nación judía, que más o menos va a existir hasta ahora en cuanto a la religión. Pero desde el punto de vista de los seguidores de Jesús, de los cristianos, proponen un nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios, entonces pone a Jesús como el fundador de ese nuevo pueblo de Dios. Y los cristianos o los seguidores de Jesús son los miembros del nuevo pueblo de Dios. Por eso en Mateo Jesús va a tener varias, llamemos así, identificaciones, ¿no? Va a ser el nuevo Moisés, el nuevo Abraham, el nuevo fundador del pueblo, el Mesías, etc. Y esta genealogía, si vale decir el término, que nos narra en los versículos del 18 al 25, no es solamente un género literario, ¿no? Ante todo lo que quiere indicarnos es el qué, ¿sí? Y el cómo acontecieron las cosas, ¿sí? Nos va a decir muy claro, ¿sí? El nacimiento de Jesús fue de esta manera, la generación de Jesús fue de la o sea, la genealogía, el nacimiento de Jesús va a ser de esta manera. María, y empieza a narrarnos, María estaba desposada con José, y antes de empezar a vivir juntos, sucedió que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Primero, no nos narra con exactitud como lo va a hacer Lucas después el diálogo entre el ángel y María, ¿no? Aquí va directo, ¿no? Va directo, ¿no? Presenta a María, estaba desposada con José, y resulta que antes de vivir juntos ya estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y claro, surge el personaje que va a ser José, su marido José, ¿sí? Teniendo en cuenta que entre el desposorio, digamos, y el matrimonio en sí hay un año, ¿sí? La promesa de matrimonio, y yo me voy a casar contigo, se hace una promesa pública, pero no pueden vivir juntos aún, pero ya se consideran como marido y mujer, no pueden vivir juntos, no pueden tener relaciones, pero ya tienen responsabilidades, y es un tiempo en el que el marido tiene que construir la casa, tiene que buscar lo necesario para poder mantener a su esposa y dar una estabilidad a su esposa. Y cuando se cumple el año, entonces se casan y entran a la casa, al hogar que ya ha preparado. José dice que era su marido, que era un hombre justo, y al darse cuenta que estaba así, claro, debió haber sabido, María debió haber conversado con José, debió haber sido para ellos una situación demasiado complicada, para María demasiado complicada, porque según la ley judía, aquella mujer, aquella joven que estaba desposada y quedaba embarazada antes del año, significaba una deshonra para el marido y para la familia. Por eso tenía que ser apedreada en la casa, en la puerta de la casa del padre. Tenía que ser apedreada hasta morir. Y claro, ahí José entra, y es aquí la figura típica por el lado y que va a representar la paternidad desde el lado de José. José, que era justo, dice el relato bíblico. Hay dos personas a las que les dice justo la Biblia, Abraham y a José. Nadie más dice justos. Entonces, que era justo y no queriendo ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mandarle tal vez algún escrito, decirle gracias hasta aquí nomás, tratar de ver cómo salvar el asunto. No quería que muera. Se ve que había un gran amor hacia la joven. Pero dice que José en esa noche tuvo un sueño. Y es la forma como Dios habla a José. El ángel se le aparece, le explica algunas cosas a José. Y José toma a María, se casa antes del tiempo, asume la paternidad del niño. Claro, para el texto bíblico es muy simple, pero ya poniéndonos en los zapatos de ellos resulta una cosa muy, muy, muy compleja, muy compleja.
el texto de Mateo hay continuas referencias no solo a ese versículo antes de empezar a vivir juntos, ¿sí? Ahora, perdón, la afirmación del ángel es muy clave, ¿no? No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que engendra en ella es el Espíritu Santo. Y lo que plantea ese texto son dudas de José. No es que, el Espíritu Santo, qué chévere, excelente. La tradición de la iglesia, ante todo, ha hecho una explicación quizá lo más obvia de lo que José entendió de María, incomprensiblemente para él, que María pudo haberle sido infiel. Pero por otra parte, también José, yo creo que sí debió haberse puesto a pensar acerca de la bondad y la santidad de su prometida. O sea, sí pudo haber pensado, tal vez me fue infiel, tal vez la violaron, pero yo que conozco a María, no creo debe haberse puesto a pensar José. Por eso esa idea de repudiarla en secreto. Otra interpretación que podemos tener en cuenta es que María le había contado algo a José, y claro que para José debió haber sido algo muy complicado poder asumir tragarse esa pastilla, si va a decir el término. Yo creo que personalmente, yo me inclino por esta segunda parte, de que María debió haber dicho algo a José, y en José debe haber habido una gran lucha interior en que yo qué pito toco aquí si ese es el proyecto de Dios. Yo para qué estoy aquí y ahí ya salgo sobrando. Pero ante todo, yo creo que el ángel lo que hace es involucrarle, encomendarle una acción muy clave a José de cómo ser un padre en la sombra. La presencia de José es muy importante en la profecía que se hace del Mesías. Nacerá de la estirpe de David. Y María no es de la estirpe de David, según el Evangelio de Mateo. En el mundo judío, quien pone la línea de paternidad es el padre, y por eso es que el padre da el nombre. Ahora, hay que tener en cuenta también otro detalle muy, muy especial. Y ya entrando en el punto de la mariología, a veces una mariología falsa provoca ciertos abusos, desviaciones. Y es verdad que los cristianos siempre hemos tenido una gran devoción a María. Es un punto muy importante dentro de nuestra experiencia cristiana. Pero no se trata de acudir a María para escuchar mensajes apocalípticos que amenazan con castigos terribles, con inundaciones, con guerras, con increencia. Yo creo que hay que tener en cuenta, y la iglesia es muy sabia en ese punto, no es que la iglesia dice, sí, ahí se apareció, sigan nomás. No, la iglesia hasta hoy hay algunos lugares que ha puesto su gran interrogante porque es muy cauta la iglesia en decir, sí, María está por todos los lados. No se trata tampoco de fomentar una piedad popular que secretamente alimente una cierta dependencia, una cierta fusión con una madre idealizada, algo así como una especie de escape psicológico falsamente imaginario en María Virgen, que en cierta manera hace un desprecio hacia la mujer real y se dedica y enfrenta aquella eterna tentación del varón. Tampoco es esa la idea, ¿no? Tampoco es eso. Yo creo que, ante todo, María nos enseña a nosotros, la devoción a María debe enseñarnos a nosotros a ver si el creyente se da cuenta en sí mismo, si puede ser parte del proyecto de Dios, si comprometerse con Dios lo hace retroceder o lo hace asumir un compromiso fiel de poder llevar la cruz adelante. Yo creo que los mejores esfuerzos de la mariología trata ante todo de conducir a comprender a María como madre de Jesucristo, como la primera discípula de su Hijo, un modelo de vida auténticamente cristiano.
ese sí generoso de María, yo me digo sí a la vida y asumo todas las consecuencias que conlleva ese sí generoso. Y ahí vemos a María, una jovencita de una madurez muy grande que hoy nos hace mucha falta, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Una madurez de compromiso radical por la verdad y la justicia. Y también María hoy día debería ser un modelo de acogida fiel de Dios, esa postura obediente a saber defender y vivir la verdad, hacer real en nosotros y en este mundo la presencia de Dios, porque estamos haciendo presencia de todo menos de Dios. Y es necesario que como creyentes nosotros seamos esos vientres puros, se va a decir esos corazones puros, que encarnemos la presencia de Dios entre nosotros. Hay mucho cansancio, mucho pesimismo, y a veces hasta entendemos mal obedecer a Dios hoy día. Por eso es necesario que estas devociones a María sean en verdad orientadas de manera correcta, no solamente como parte del folclore o la cultura, sino ante todo teniendo presente como María, la madre del Emmanuel, del Dios con nosotros, pero ese Dios no solamente al que acurrucamos, sino ese Dios que nos viene a decir cómo hay que vivir la justicia, la verdad y la solidaridad. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Marco Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ambato o extensión en Ambato, nos está ayudando con el tema La Virginidad de María, numerales 496 hasta el 498 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 498. Dice así: a veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas, sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Hermano Danilo, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Bien, San Ignacio de Antioquía va diciendo muy bien, dice, habla de tres misterios: la virginidad de María, el parto de Jesucristo y la muerte de Jesús. Son tres misterios, una cosa muy especial, ¿sí? Una cosa muy especial. Va a decir que se vivieron en el silencio. Y esto es algo muy importante, ¿no? Estos tres misterios. La concepción virginal. ¿Quién escuchó la concepción virginal? El nacimiento. ¿Quién estuvo presente en el momento del nacimiento? ¿Y quiénes estuvieron en el momento de la muerte? Es todo en el silencio.
Y en el catecismo no se rehúye las dificultades y es consciente de que existe una resistencia de nuestra cultura a esta afirmación acerca de la virginidad de María. Y ya lo ha dicho, ¿no? Aborda diciendo que hay quienes dicen que son construcciones teológicas, sin pretensiones históricas, historias y mitologías inventadas. Desde el primer momento, no es solamente ahora, desde el primer momento siempre existieron las dudas, las burlas, las resistencias hacia los primeros creyentes sobre este punto. Por eso ya San Justino, él, junto con Orígenes, por ejemplo, ya en el siglo III, segundo siglo III, ya van enfrentando estas situaciones porque es el momento en que se va definiendo la cristología. Y junto con la cristología, entonces se va diciendo, a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Si verdaderamente Jesús es hombre, o es solo Dios, es una apariencia humana, o es solo hombre, pero tiene una cierta fuerza divina. ¿Qué es? No. Esto ya queda definido para el siglo III en los concilios, año 400 más o menos, ya en concilio de Éfeso, se determina concretamente que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y tal es el extremo en que se dice que cuando murió Jesús, murió la naturaleza humana de Dios. Cuando resucitó Jesús, resucitó la naturaleza humana y está metida en la Trinidad. ¿Sí? Ahora, esto teniendo presente es lo más grande que puede haber, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas corrientes, algunos biblistas también que van diciendo, no, es que estos relatos tienen algo que ver con allá, un poco con la concepción de las narraciones de Sansón, las narraciones de un poco de Abraham, algo también sobre Joaquín, sobre Ana. O sea, se va mezclando todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que en el ambiente judío, se había tratado de vivir un poco la virginidad, pero en ciertos grupos religiosos, especialmente los esenios. No era muy común la virginidad en el mundo judío. Es más, en la medida en que Dios, mejor dicho, en la medida en que la familia, la pareja, tenía más hijos, significaba que Dios bendecía más a la persona. Por lo tanto, esto de la virginidad, o tener un solo hijo, era como ser mal visto de Dios, como que Dios no estaba de acuerdo mucho en eso. Entonces, hay una lucha contra ese tipo de cultura. Hay una lucha contra ese tipo de cultura. También hay mucha gente que ha dicho que esto de la virginidad de María es copia de mitologías griegas, mitologías hindúes, mitologías egipcias, que se han mezclado ahí en la narración de los relatos bíblicos. Podríamos de eso ir y decir muchas cosas. Ahora, lo muy cierto ante todo es que más que una cuestión biológica, mucho más que una cuestión científica, es el relato fiel del obrar de Dios en el pueblo. Cuando Dios actúa, siempre hace algo nuevo. Lo que Dios realiza no cabe en ninguno de nuestros esquemas. Dios es creador y hace las cosas sin recursos. Y por eso es que nosotros los seres humanos no lo entendemos, porque nosotros funcionamos en causa-efecto. Nosotros funcionamos en el espacio-tiempo. Dios está fuera de esas razones. Y no depende de nosotros, ni nos viene a consultar si estamos o no de acuerdo con Él, o si encajamos o no en nuestros esquemas de la ciencia, si le vamos a entender o no lo vamos a entender. Por eso normalmente decimos, Dios escribe recto en líneas torcidas. Nosotros sí dependemos de Él, porque Dios nos amó primero. Él es el que siempre toma la iniciativa. Cuando Dios entra en la escena, todo cambia. Y yo creo que aquí, en estos relatos, es ese irrumpir de Dios. O sea, la intención de Lucas y Mateo es expresar que Dios irrumpe en la historia. Y lo irrumpe con esa fuerza creadora y transformadora.
crea algo nuevo. Le guste o no le guste la cultura judía, le guste o no le guste a los del siglo XXI, eso no le importa a Dios. Simplemente yo tengo que hacer que yo quiero hacerme hombre para salvarles desde ese punto de vista, porque es libre. Y donde existe el Espíritu del Señor, comienza la libertad. No es fácil entonces entender los caminos de Dios. Nos pide por eso conversión. Nos pide en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar. Conversión es mirar, entender la vida desde otro punto de vista. Y esto no es nada fácil. Basta que tengamos un poquito de voluntad para poder hacer esto. Pero Dios nos pide que cambiemos nuestro modo de pensar, a tal extremo que dice, que hace ese símbolo muy claro de que a Pablo le hizo caer del caballo, es cambiar de forma de perspectiva. Y hay que reconocer que Él es más potente que nuestra ciencia, mayor que nuestro corazón. Suena a la hora en que tenemos que desconfiar de nuestras ideas. Sí, es necesario a veces no hacer caso mucho a nuestras ideas y reconocer que el pueblo tiene más lógica que nosotros los científicos o que los expertos. Y esa gran devoción que tienen el pueblo y esa gran confianza que le tienen a mamá María y esa virginidad grande, yo creo que debemos vivirla plenamente, porque a veces por mucho racionalizar nos hemos separado del corazón y de esa experiencia de sencillez que es propio del amor de Dios. Para poder entender lo que la Biblia nos dice, que María quedó concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, es necesaria una profunda humildad de cada uno de nosotros. No estarle buscando, ¿y cómo lo haría Dios? ¿Y qué? O sea, ¿para qué darle vueltas al asunto? Es la acción creadora de Dios que irrumpe en la naturaleza porque quiere hacerse hombre como nosotros. Mucha gente se ensaña en decir, no, es que María tuvo otros hijos. Pero, ¿qué? Si tuvo o no los tuvo. Habría que preguntarle a María cuando vayamos al cielo, ¿tuviste o no tuviste? Al escritor bíblico no le interesa. A la fe tampoco le interesa. A la fe lo que le interesa es si nosotros sabemos aceptar con humildad esa voluntad transformadora de Dios que nos invita a un cambio por la realidad, o queremos hacer las cosas a nuestro gusto y criterio. Y yo creo, ante todo, que estos numerales nos invitan a vivir en carne propia esa virginidad, esa sencillez y esa transparencia del corazón. Excelente, muchas gracias. Estamos en la parte final de su programa favorito, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM y FM, a través de las redes sociales y a través del canal Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo a nuestros hermanos del Departamento de la Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Extensión Ambato, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Danilo, estamos muy agradecidos a nombre de este programa con usted por esa participación, nuevamente ilustrándonos, iluminándonos del camino con sus explicaciones y experiencias acerca de este tema. Bien, nos vamos a despedir y unas breves palabras finales suyas para terminar este programa. Pues yo simplemente quisiera alabar esta gran acción que realiza a través de usted la Iglesia y las comunidades de Latacunga a través de este programa Un Pueblo que Camina. Ojalá pudiéramos tener muchas personas que realizan estos procesos de evangelización a través de los medios de comunicación. Creo que es necesario de esta forma también llegar a la gente y a los diversos estados y a los diversos momentos. Hay mucha gente, yo supongo que se pondrán en contacto con usted, le dirán, mire, sí, muy bien, no me gustó, sí me gustó, estuvo chévere. Yo bendigo y alabo a Dios por esa gran labor que van haciendo ustedes. Sigan adelante
y asimismo a aquellos radioescuchas que siempre nos hagan saber sus comentarios, sus opiniones, que eso vale mucho para cada uno de nosotros, especialmente para quienes dirigen el programa y también para nosotros que de una u otra manera exponemos nuestras experiencias de fe con ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente de mi parte. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos acompañe. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.